Bueno, un poco planteaba la situación como la planteamos al inicio. Nosotros la planteamos en algún punto de que estos reclamos puedan irse también a otras profesiones. Lo que nos decía Naldi recién, en que este mismo reclamo de la policía bonaerense puede replicarse en las policías del resto de las provincias. Como el ya servicio se ha visto penitenciario también. Cuidado con el servicio. servicio penitenciario también. Porque se contagia, hay efecto contagio. Ya se ha visto varias veces también. En el 2013 fue una vez que hubo conflicto con la policía de Córdoba, Buenos Aires, Chaco, Tucumán. Pero hay algo que es básico. La policía bonaerense lleva 33 años manejándose con secretarios de seguridad del Partido Justicialista. Entonces ya tienen más o menos una forma de cómo manejarse, cómo comunicarse. Por lo cual vuelvo a preguntarme, ¿a Bernie se le pasó o quiso que se le pase? Ese es punto número uno. Y punto número dos, para no olvidarse, en plena pandemia, en el momento de mayor crisis de pandemia, de mayor cantidad de contagios, en lo que es más necesario el control, hay dos líneas que no podés descuidar para nada. Ni los médicos ni los policías. Lo que pasa es que el reclamo es estructural, Nicolás, es mucho más amplio de lo que ¿Quiénes son los que más están reclamando ahora ahora dinero? Nosotros venimos mencionando de la última semana en adelante un montón de protestas. La última fue de ayer, de posiciones de clase en algún punto, de vecinos de una clase social un poco más alta, en la que querían impedir que Lázaro Báez ingrese al domicilio para cumplir el arresto domiciliario. O las tomas de tierras. Hay como una suerte de decisión de hago justicia por mano propia de todos los vecinos y de todas las clases sociales. La ausencia del Estado, la falta de justicia hace que, bueno, yo no lo dejo entrar, aunque esté mal. Digo, está mal, no dejo entrar a Lázaro Báez o tomo tierra porque el Estado no hizo nada todos estos años y la gente no tiene dónde vivir, se está muriendo de hambre. Es verdad, pero está mal. La protesta policial que estás viendo es exactamente eso. Ya explicó Naldi cuál es la vía de reclamo y no la están cumpliendo. Que tengo que presentar precisamente a Daniel Feirstein, que es sociólogo e investigador del CONICET. Daniel, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, nos preguntábamos esta proliferación de reclamos que hay en la última semana en distintos sectores, que todos posiblemente tengan algún tipo de inclinación o reclamo genuino, pero que en estas circunstancias se exacerban demasiado. Y nos preguntamos también que si hay un estado de anomia en la sociedad, ¿no? Generalizado en algún punto. Sí, yo no diría, me parece que no estamos en un momento que haya llegado a un nivel de anomia. Sí que me parece que hay que tomar en cuenta dos o tres elementos, ¿no? Por un lado, la complejidad que ha implicado esta pandemia, o sea, cómo nos altera la vida en una cantidad de dimensiones, y que esas dimensiones incluyen la dimensión económica y que quizás requieren empezar a plantearse incluso otros modos de distribución del ingreso, dada la dimensión que va asumiendo, pero por otro lado también el enojo que nos genera esta transformación de nuestra vida cotidiana que produce la pandemia, podríamos decir que alienta o maximiza todos los problemas, y que quizás me parece que el elemento que está faltando es justamente poner esto sobre la mesa, ¿no? O sea, que estamos en el medio de una pandemia en todo el mundo y que esto genera la necesidad de parar un poco la pelota y repensar cómo vamos a reorganizar nuestra vida. ¿Y cuál es por ahí la visión a futuro en algún punto? Porque si la irritabilidad social de lo que trajo la pandemia en algún punto exacerba todos los problemas anteriores, quizás una perspectiva a futuro podría tener algo de efecto. Yo creo que sí, sobre todo también esto de tratar de pensar cómo encarar esta transformación de nuestra vida de un modo conjunto, ¿no? Y en ese sentido llamar a la reflexión a los distintos sectores, ¿no? Yo creo que si en un contexto que lo que digo es todos nosotros estamos atravesados por el miedo, por la angustia, por el enojo, si en ese contexto encima tenemos desde la estructura política, desde los medios de comunicación, una exacerbación de ese enojo, lo que vamos a terminar es quemándonos unos a otros. Creo que tenemos que poder apelar a cierta sensatez en medio de esta situación de enojo y de problema y ver cómo podemos administrar los distintos elementos, qué es más urgente, qué podemos ir resolviendo, cómo encarar las formas de resolución, ¿no? Sí, Facu. Sí, me pregunto si es meramente un tema económico o hay algo más profundo detrás de todo esto que estábamos hablando, desde la toma de tierras hasta el hecho de que impidan, por ejemplo, que Lázaro Báez ingrese a el country donde tiene que pasar su prisión domiciliaria.
¿Es una cuestión meramente económica o hay una cuestión de formación, de educación, del deterioro que vivió la Argentina en las últimas décadas en ese sentido? Bueno, yo creo que ese es uno de los motivos por los cuales la pandemia está pegando tanto en América Latina, que América Latina es la zona de mayor desigualdad del mundo y que eso en nuestro país hay un proceso bastante pronunciado de aumento de esa desigualdad y con mucha fuerza en los últimos 2 años, sin ninguna duda, más allá de que es un proceso bastante prolongado en el tiempo, te diría desde los 70 para acá, digamos, ¿no? Pero con mucha fuerza en los últimos 2 años otra vez, y entonces esto le da otra característica a la situación, porque una situación que es grave en todo el mundo, en un lugar donde además ya viene un proceso de destrucción previo, cobra todavía más gravedad, el sistema de salud está más devastado, los niveles de muerte son mayores, los niveles de afectación económica son mayores, pero con el enojo no vamos a resolver nada de eso, ¿sí? O sea, por eso digo que lo que hay es que repensarse como sociedad, bueno, cuáles son las prioridades, cuáles son las urgencias, cuáles son los sectores más afectados, dónde hay que actuar primero. Y cuando ¿habla del enojo de la sociedad o también de lo que en algún punto transmiten las autoridades para abajo? Porque la sociedad enojada no tiene mucho tiempo para pensar, evidentemente. No hay tiempo, el enojo no da como lugar en algún punto a la reflexión. Sí, yo creo que hay varios elementos, ¿no? O sea, me parece que hay un nivel que hay un llamado para hacer a no utilizar con mezquindad política esta situación, digamos. Entonces me parece que hay un llamado a la responsabilidad de todos los sectores políticos de poder jugar o ayudar a bajar ese nivel de enojo, digamos, ¿no? Por otro lado, me parece que el enojo también responde a mucha frustración en el sentido de una comunicación que en el último tiempo quizás no fue lo suficientemente clara con el tipo de país que tenemos y aquello a lo que podíamos aspirar, ¿no? Entonces quizás con el esfuerzo que se hizo en ese primer momento del aislamiento, se consideró que podíamos llevar esta situación de un modo que nuestra estructura social nunca hubiese permitido, nuestro sistema de salud nunca hubiese permitido, porque hubiésemos necesitado otro país. Entonces esta cuestión tan argentina de compararnos con este país o con el otro país terminó jugando muy en contra y me parece que ahora esa frustración se transforma en enojo, ¿no? Me parece, por eso creo que poder transmitir con tranquilidad, pero sin eufemismos, la situación en la que estamos, que se está comenzando a hacer estos últimos días, uno puede ver sobre todo al personal de salud, incluso a los medios mostrando un poco más cuál es la situación, nos puede dar una verdadera dimensión de la crisis en la que estamos y del esfuerzo que entonces tenemos que hacer para ver cómo la atravesamos con el menor dolor. Claro, sí, ¿qué tal? ¿Ayuda que el presidente, que es la máxima autoridad, sea el que está enojado, por ejemplo, cuando le dice a la población que es la culpable de que sigan aumentando los casos, o a los porteños, o a los runners, o quien sea, pero traslada la culpa hacia el otro, o por ejemplo niega la angustia con enojo? Yo creo que no sirve que esté enojado, pero lo puedo entender. Yo por eso digo que me parece que la mejor forma de luchar contra la negación es aceptar que todos podemos entrar en momentos negacionistas, que todos podemos ignorar determinadas cosas, incluso un presidente, incluso un periodista, y que reconocerlo, o sea, poder darme cuenta y poder plantear que a mí me ha pasado, es una forma de que otro también pueda identificarse y sentir que le pasa también, digamos, ¿no? Me parece que el camino está en tratar de no buscar un responsable, porque una pandemia no tiene un responsable, ¿sí? Entonces me parece que en ese sentido lo hemos buscado en todos los lugares, ¿sí? Algunos creen que el responsable es el presidente, otros creen que el responsable es el runner, otros creen que es el peluquero, y me parece que no vamos a resolver la situación encontrando un responsable, porque después lo que podemos ver es quién colabora más, si las cosas se hacen mejor, se hacen peor, si se pudieran hacer un poco mejor, pero no, incluso aquel que se equivoca, no es que tiene la culpa, sino que está lidiando con algo que es nuevo, que es muy difícil, que es muy dinámico, y que tenemos que entender esa complejidad, ¿sí? Porque a mí lo que me preocupa, hoy planteaba en una intervención que uno de los elementos que me preocupa es la sobresimplificación, ¿no? Esta cuestión de creer que todos somos directores técnicos de la pandemia. O sea que el comité de infectólogos se quedó corto. Tendría que haber sido un comité más amplio de expertos.
Y con el diario del lunes, creo que queda claro que sí. De todos modos, bueno, se ha comenzado a abrir hace un mes a otras voces, hace ya un mes y algo, y creo que ha ayudado, pero lo que pasa es que, claro, la situación se va complicando cada vez más. Entonces, a medida que uno ve distintos elementos, va pudiendo contemplar la situación de modo más rico, pero a su vez la situación es cada vez más difícil, ¿no? Pero bueno, por eso digo, es todo muy nuevo, y creo que un poco más de paciencia y un poco más de humildad en ese sentido nos puede servir para entender la complejidad del momento. A contraposición de eso, en la política al menos aparece la grieta. Y fíjate que la aparición de la grieta fue lo que complicó ese momento inicial, ¿no? Claro. Y a mí me llama mucho la atención que la aparición de la grieta se dio en abril, cuando se lanzó el primer anuncio, que quizás se lo hizo mal, porque se hizo un anuncio y después no se presentó nada, claro, pero del impuesto a las grandes fortunas, que tenía que ver justamente con algo que es muy necesario y que ha implementado la mayor parte de los países, que es la posibilidad de que en esta situación tan extrema y tan delicada puedan hacer un aporte mayor a aquellos que tienen espalda para hacer un aporte mayor, ¿no? Y me parece que lo que quizás es muy preocupante de los lazos sociales en la Argentina es que esa grieta se haya planteado en ese momento y pareciera que auspiciada por aquellos que se resisten a hacer un esfuerzo, ¿no? Creo que en ese sentido es importante llamar a la reflexión, por eso, al conjunto de los sectores políticos para bajar los ánimos en todo sentido, ¿no? Daniel, sí. Está Facundo también acá. Sí, Daniel. Sin embargo, digamos, las demandas que vemos sociales en los últimos meses y que, por ejemplo, hablábamos hace un momento del reclamo salarial de la policía, ¿no hace pensar que existe cierta desconexión por parte de los dirigentes políticos, de la clase política, a estos reclamos y a esas demandas? Llegan siempre tarde, da la sensación. A ver, yo no sé si diría desconexión, me parece que quizás desborde en este sentido. Esta situación de crisis te genera demandas y problemas en todos los sectores, y la pregunta es a qué sector atendés primero. Claro. Yo creo que en un punto hubo una primera buena reacción que decía, bueno, atendamos primero al que está muriendo de hambre en el límite, que fue el sentido de generar el IFE y demás, pero que claro, podía servir en marzo. Lo real es que se están sumando muchos otros sectores que tienen otro tipo de problemáticas y que también empiezan a ser muy graves a lo largo del tiempo, y que por eso digo que la actitud debiera ser la de colaborar de todos nosotros. Por eso la idea de aportar la voz de las ciencias sociales, pero también con un espíritu no de ponerse en el nuevo director técnico de la pandemia, sino de aportar cada uno desde donde puede, para tratar de tomar en cuenta y poder lidiar con la complejidad del fenómeno. Daniel, te hago una última pregunta y un poco es tratar de resumir esto que veníamos analizando desde el día de ayer, ¿no? Los diferentes reclamos que se dan en la sociedad y en los distintos sectores. Ayer concluimos en algún punto esta falta de confianza que hay en las instituciones. Hay una falta de confianza en la justicia, hay una falta de confianza en el Estado que pueda resolver cuestiones económicas y cuestiones sociales, hay una falta total de cualquier tipo de confianza con quienes deberían dar soluciones a la sociedad. ¿Qué se puede hacer eso en una sociedad? ¿No está totalmente rota la relación? ¿Cómo se reconstruye eso? Me parece que es muy bueno el aporte que hace. Yo lo comparto totalmente, porque fíjate que donde era más difícil la situación, que es en los barrios más vulnerados, en los barrios populares, como hay organizaciones que sí tienen la confianza de la población, o por lo menos en muchos barrios, los curas, organizaciones, comedores populares, organizaciones comunitarias, la situación no ha estallado, pese a que tiene mucha más gravedad que en otros lugares. Creo que lo que nos pasa es que en muchos lugares, y en particular en los sectores medios urbanos, se ha quebrado cualquier institución que genere confianza, y me parece que esto es lo que necesitamos recomponer, pero por eso hago un llamado a la calma en ese sentido. En un contexto de pandemia, con el sistema de salud colapsado, necesitamos recuperar la confianza en las instituciones estatales, por lo menos por este periodo de crisis, o poder encontrar organizaciones que puedan salir a la palestra, claro, como han hecho en los barrios populares, y poder conducir de alguna manera las modificaciones de las prácticas que necesitamos en un sentido de cuidado. ¿Sí? ¿Y vos ves capacidad de la dirigencia política para eso?
¿Ves capacidad de la dirigencia política para poder reconstruir esa confianza, ese vínculo? Y la tenga o no la tenga, la va a tener que tener. O sea, creo que es el único camino y por eso creo que hay que hacer un llamado también a otras organizaciones, ¿no? A que puedan intervenir. Porque, insisto, fíjate que en los barrios populares el reclamo era muy superior, la situación es mucho peor y, sin embargo, hay una comprensión de la gravedad de la situación y, por lo tanto, parece haber mucha más paciencia, ¿sí?, que en otros sectores que podrían esperar un poquito más y que, sin embargo, están mucho más enojados, mucho más exasperados, y que me parece que por eso hay que lograr que un conjunto de organizaciones y que la propia dirigencia política pueda llamar a la reflexión. Claro, si tenés dirigencia política que llama a manifestarse todas las semanas en un contexto de pandemia, bueno, ahí estamos en un problema. Es cierto que no son todos, es cierto que es un grupo reducido, pero a ese grupo reducido hay que llamarlo a la reflexión porque es una actitud absolutamente antisocial. Bueno, Daniel, gracias por atendernos. Que tengas buenas noches. Gracias a ustedes. Por favor. Bueno, lo que veníamos viendo es los diferentes reclamos. No sé qué sensación les da a ustedes, pero me da una perspectiva de que esto va a continuar, que esto no se termina acá. Incluso me animaría a decir que no se termina la situación en el reclamo de la policía o en el reclamo de los vecinos de Baez. Sí. No sé, yo me parece que el sociólogo decía que esto se está dando en un contexto de enojo a la pandemia. Es verdad. Pero la realidad es que los desarreglos estructurales que tiene la Argentina pero vienen desde hace 30, 40 años. Y también ganan mal los maestros, ganan mal los policías, ganan... Me da la sensación eso, que se refería por ahí a la irritabilidad que puede llegar a tener la sociedad en una cuarentena, en que le cambien tanto los hábitos, en que Diana, todo se trastocó, el miedo, todo junto. Ganan 36.000 pesos. Los médicos, los enfermeros, ¿cuánto ganan? También forma parte, también un poco forma parte de nuestra idiosincrasia. Cualquiera de nosotros no recordamos un año sin protestas, una semana sin protestas. O sea, basta agarrar Cambalache, el que no llora no mama. Esa es nuestra idiosincrasia hace tiempo, o sea, hay que hacerse cargo. Somos un país que nos gusta protestar también. Sí, y que para eso tendrían que trabajar en conjunto oficialismo y oposición. No va a lograrlo no sé si solo el oficialismo. Descreo que culturalmente tenga solución. Sí creo que desde el Estado, un Estado bien administrado puede llegar a minimizar las protestas por administrar mejor las economías y que las protestas sean cada vez menores. No ahora, quejarnos, no solo las economías, porque también te protesta la gente que no tiene necesidades básicas insatisfechas, y protesta por el mal, porque no hay justicia. Claro. Entonces, bueno, vos tenés los distintos sectores, digamos, el Estado también es la justicia. Por eso, pero hay muchas cosas que en este país no funcionan desde hace tiempo. Lo único que hizo la pandemia es ponerlas sobre la mesa, que la gente perdió la paciencia, potenciarlas, porque los policías se quedaron sin los extras de los estadios de fútbol, sin los extras de los shopping, sin los barra bravas también. A ver, quiero escuchar a Facundo, porque yo recién decía, es un Estado pobre, y el tema del día es el reclamo de los policías. ¿Realmente vos creés que pueden llegar a darle el aumento que piden? A ver, ¿Hay plata? Siempre hay que apelar a los números. El gobierno emitió casi 2 billones de pesos en los últimos 4 meses, así que plata, al menos papelitos de colores hay. Si pudieron, por ejemplo, crear 9 millones de contribuciones a través del IFE mensuales, tranquilamente pueden aumentarle el salario a 90.000 policías en la provincia de Buenos Aires. El problema es la consecuencia que eso trae en un Estado pobre. Porque además todos van a querer aumentar sí que necesito cerrar, sus ingresos. Entonces me parece que eso que vos decías que es clave, Argentina lamentablemente es un país pobre, contrario a lo que la gente cree. Tenemos un ingreso per cápita idéntico a 1975. No me voy a cansar de decirlo porque nos están superando países de África. En el medio de la pandemia, incluso hay países que están creciendo. Todos creen que se desplomó el capitalismo. Y eso no es así. Vos decís que hay que ver también la consecuencia. Lógicamente, somos un país pobre, está bárbaro reclamar, difícilmente se resuelvan los problemas estructurales, eso quiero decir. Vamos a seguir hablando de todo esto después del corte, porque también hay que ver cómo rebota en la política, cuál es la consecuencia y realmente si esta circunstancia que estamos viviendo hoy tiene una solución desde el Estado dirigente de la dirigencia política. Ya venimos.